es muy importante, muy interesante, que son los 5 engranajes de la mente. 5 engranajes de la mente que son universales. Por eso hemos puesto 5 engranajes de la mente. 5 factores mentales que es común en todos nosotros. Y vamos a tratar de ir elaborando, porque cuando uno empieza a conocer cómo son estos engranajes o cómo son estos factores mentales que son universales, podemos trabajar nuestro interno de una manera distinta. El solo hecho de nombrarnos y darnos cuenta de estos 5 engranajes nos va a permitir poder trabajar sobre cada uno de ellos y fundamentalmente en poder registrar y frenar cualquier impulso emocional o impulso de pensamientos no correctos. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, primero voy a tratar de enumerar cuáles son esos 5 engranajes para después de enumerarlos, ir trabajando uno por uno, ¿sí? Los engranajes, voy a poner los títulos, son: uno, el contacto; el otro es la sensación; el otro es la percepción; el otro es la volición; y el último es la atención. Los enumeré, no significan que ese es el exacta correspondencia en la numerología, no es que primero el primero, segundo el segundo, no. Porque al decir que son 5 engranajes, son 5 engranajes que funcionan a la vez. No es que uno funciona y el otro no. Funcionan tan a la vez que nos damos cuenta que existen estos 5 engranajes. Vuelvo de nuevo: contacto, sensación, percepción, volición, atención. Vamos a tratar de comenzar a desarrollar cada uno de ellos para trabajarlos, ¿sí? Y para darnos cuenta de qué se trata. Vamos a comenzar con el contacto. El contacto es una conjunción simultánea de 3 elementos a grandes rasgos. Uno es el objeto externo, otro es el canal perceptivo, ¿m? Y el otro es la conciencia. Esos 3 elementos básicos son necesarios para que ocurra el contacto. ¿Por qué el contacto es importante? Porque en ese preciso instante empieza la experiencia, cuando uno tiene contacto. Todo surge ahí. Si uno tuviera que decir cuál es el orden, no hay un orden, pero la primera interacción arranca con el contacto, con una sensación y todo lo que hemos hablado. Pero necesito el contacto para que la experiencia sea experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a dar un ejemplo, una situación, no sé, suena el despertador. Hay un objeto externo que es el sonido, un sentido que es el oído, ese canal perceptivo. Aparece una conciencia auditiva, soy consciente que eso ocurrió, y todo fue por justamente un contacto auditivo. Ese primer instante es el que hace que todo eso funcione a la vez. Así en cada uno de los sentidos podemos enumerar. Entonces, esto sí es importante también tenerlo en cuenta. O sea, cuando uno habla de contacto, no es solamente el objeto. Por eso está bueno escarbar este concepto, ¿no?
es el encuentro entre el objeto y la mente. Sin mente no hay contacto. Tampoco es el pensamiento en el aire, ¿sí? Porque un pensamiento aparece tras un contacto. Y ante un contacto, y no necesariamente tiene que ser físico, sino también puede haber un contacto mental, se denota una emoción detrás de todo eso. Ahora, lo interesante del contacto es que cuando uno, y veamos la cotidianidad, habla de contacto, la mayoría lo pone afuera. Y en realidad el contacto sucede adentro. La conciencia. Ahí comienza todo el fenómeno del ser, en toda su manifestación, en esa formación mental que tiene. ¿Y por qué uno dice el contacto está acá adentro? Obviamente está el objeto externo, porque si el de acá adentro no percibe el contacto, no hay contacto. Claro está que distinguir esto tiene muchas propiedades para trabajarlo. O sea, un trauma aparece por un contacto muy intenso, doloroso. Eh, un trastorno de ansiedad, por ejemplo, eh, es activado por hipersensibilidad del contacto. Y nosotros tenemos contactos en la vida cotidiana. En este preciso momento hay un contacto. Solamente escucharme a mí, hay un contacto. Si tuviéramos que trabajarlo, ¿no? Y darle media vuelta más. El contacto sucede por una fenomenología, dijimos, objeto externo, factor mental interno y voy a poner una palabrita y un karma que hace que eso ocurra. Porque no es casualidad que ustedes tengan este contacto. Causa y efecto. Ante eso, ¿y por qué dije factor asociado, no? Em, nosotros podemos tener sentidos, sentido visual, puede estar el objeto externo que impacta en mi sistema visual, pero para que yo tenga conciencia visual, tengo que tener esa facultad visual activada. Y acá es esto del karma, porque ¿qué quiero decir? Hay personas que tienen todos las capacidades sensitivas activas, pero, por ejemplo, ante un trauma alguien puede dejar de ver y funciona perfectamente todo su sistema ocular. Lo que ocurrió, esa facultad visual fue alterada. Acá el karma también tiene que ver. Entonces, todo proceso se origina con el contacto. El contacto es un fenómeno que nos trae a trabajar el ser en esta dimensión. Claramente, y al expresar lo que estamos hablando, esa facultad que es activada por mi conciencia tiene que estar activada.
Tras el contacto va a aparecer algo que se llama sensación. Pero para no seguir adelante y continuar y no generar ninguna confusión, ¿hay alguna duda hasta aquí?